¿Qué tal? Mente, cuerpo, espíritu, MCE, terapia holística HK, te saluda. Te saluda con mucho cariño y bueno, pues mi nombre es Ipsia, yo soy terapeuta y también seré tu guía en este video, en esta transmisión, donde estaré hablando de lo que es la cadena transgeneracional. Eh, un tema que a mí en lo personal, y yo espero que también para ustedes, sea de profunda pasión, porque a mí me vuelve loca este tema. Y cuando yo trabajo con mis pacientes, he notado que también a ellos les gusta, también les llama la atención y encontramos juntos una herramienta de bastante utilidad, porque aquí es donde vemos cuál es, nos ayuda a comprender cuáles son los malestares, cuáles son los síntomas en algún momento de enfermedad. Nos ayuda a ver ciertos patrones conductuales, eh, nos permite ver también cuáles son los niveles cognitivos, sociales y un largo etcétera, en un marco pues extenso, porque bueno, lo que yo hago es no nada más enfocarme en mi paciente, sino también me enfoco en sus hermanos, me enfoco en sus padres, me enfoco en los tíos y en los abuelos, tanto del lado paterno como materno. Y muchas veces cuando tenemos esa oportunidad nos vamos a los primos o bien nos vamos a los bisabuelos. Entonces, es una estrategia fabulosa que me permite una intervención con las familias y con los chicos y con los adultos y con todo esa ramificación generacional. Es fabuloso trabajar de esa manera. Y ese es prácticamente, si no en mi primera, pero sí en mi segunda sesión. Entonces, en mi primera, pues es una pequeña evaluación. Mi primera sesión es una pequeña evaluación de forma general para ver cuáles son los síntomas de rasgos depresivos, de ansiedad, de trauma, etcétera. Pero al momento de ver el árbol, toda esa cadena transgeneracional es cuando digo yo, ajá, de aquí viene esto, de aquí viene el otro, pero no nada más yo, sino mi paciente también se da cuenta. Eso es fabuloso, especialmente cuando estamos hablando de enfermedades, ¿no? Porque el síntoma contiene una significación en el sujeto y también en el discurso familiar. Lo que se hable dentro de la familia está como entrelazado en una ramillete familiar, por así llamarlo, ¿no? Hay una especie de hilo conductor que me lleva aquí, me lleva allá, ¿no? Entonces es una ramificación fabulosa que está visible no nada más para mí, sino también para mi paciente. Y bueno, de ahí empezamos a buscar cuáles son los significados, tomamos decisiones, dónde nos vamos a enfocar más, qué es lo que vamos a ver más. Y muchas veces dejamos eso a un lado un poquito y nos enfocamos en otras cosas y de ahí pues tenemos que regresar al árbol y entonces empezamos a ver cómo hay cadenas transgeneracionales donde mi paciente está bloqueado. Ese es el punto, ese es el punto, porque ahí es donde estamos viendo la causa y el efecto de todo el trama familiar. Entonces, es la trama familiar. Entonces, pues es interesante. Y bueno, pues precisamente hablando de la trama, de esta transmisión transgeneracional en los vínculos familiares, quiero hacer hincapié de que es una especie como de conjunto de
hilos colocados en paralelo a lo largo de una especie de telar para pasar por ellos la trama y formar el tejido. Entonces, están esos hilos ahí dentro de ese telar donde está la familia dibujada, claro, en sentido figurativo, ¿verdad? Y entonces vamos pasando los hilos, mira aquí esto, mira acá lo otro, ¿no? Y esto nos lleva a, a poder definir de una manera más clara y más establecida por dónde vamos a ir. Y vamos a empezar a ver de que cada hilo tiene su propio lugar, tiene su propio espacio, tiene su propia causa, tiene su propia consecuencia. Y bueno, pues así se podría decir que cuando nacemos llegamos a un telar o incluso ya traemos algunas hebritas ahí formadas y entonces al momento de nacer es cuando se ven todos esos, eh, ese telar, esos hilos conectados con otros y decimos, ajá, ahora entiendo por qué está pasando esto, ahora entiendo por qué está pasando lo otro. Es fascinante, insisto, es muy fascinante porque incluso podemos ver la textura, podemos ver los colores, podemos ver las dimensiones y bueno, pues tenemos una consistencia más o menos fuerte y pues si vemos un hilo mal colocado por ahí o un hilo que está a punto de romperse o incluso un hilo que ya se rompió, esto dará lugar a un agujero en ese telar y aquí es donde tenemos que pararnos un poco, detenernos un poco y surcir y reparar y reprogramar tal vez algunas historias, tal vez algunas creencias, tal vez algunas limitaciones o bloqueos familiares. Crecemos y vivimos en un entramado de hilos que se han ido entretejiendo durante muchas generaciones. Y así como hemos visto en la portada de este video, pues, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y todo el mundo dice, no se lo digas a nadie, pero vemos que todo el mundo lo sabe. ¿Verdad? Es interesante, porque eso de la metáfora que estoy utilizando del telar puede ayudarnos a pensar en cada paciente o en cada miembro de la familia, ¿no? Y bueno, pues, cómo lo vamos manejando, cómo lo vamos eh, desenredando, esa es la palabra, desenredando, porque me fui como a la idea de un estambre también, cómo le vamos quitando esos nudos, cómo le vamos jalando incluso para que salga, ¿no? A lo mejor está ahí atorado, entonces hay que sacarlo. Y bueno, pues se podría decir que en terapia vamos uniendo todos esos flequitos y vamos también soltando algunos que no nos sirven o que nos están haciendo que el agujerito se haga más grande o incluso podemos determinar que es interesante poner o tener más bien un agujero un poco más amplio y entonces, porque así, de esa manera, vemos que a través de ese hoyito pueden fluir más las cosas a nivel familiar o quizás es necesario surcirlo, como lo decía yo anteriormente, para evitar que se escapen esas ideas o esos sentimientos o, o esas cosas que queremos conservar o, insisto, dejar ir aquellos dolores, aquellas tensiones, aquella rabia, en fin, es muy interesante. También en ocasiones y ante determinados pacientes la historia pues puede parecer muy muy determinada, perdón, eh, inamovible y pues muchas veces al estar viendo todo esto nos damos cuenta de que no es así.
Así que gracias a las posibilidades de tener esta herramienta, pues nos abre y me abre a mí como terapeuta más caminos, más oportunidades para poder llegar al bienestar y lograr ese equilibrio, ¿no? Que mi paciente está buscando, que nos enriquece hacia muchas posibilidades y pues definitivamente nos da la oportunidad de tener más creatividad y tener más vida sana y tener más oportunidades para poder mejorar y para poder sentirnos pues más a gusto con nosotros mismos. Bien, pues si te interesa saber un poco más, si quieres hacer algún comentario, yo te lo voy a agradecer infinitamente. También quisiera yo aprovechar la oportunidad para avisar que estaré dando una conferencia. Afortunadamente me han invitado a dar una conferencia en México y bueno, pues voy a estar hablando acerca de las enfermedades, cómo están conectadas con las emociones. Así que bueno, pues si andas por Tijuana, pues avísame porque por allá voy a andar y seguramente va a ser grabado y seguramente lo podrás ver muy pronto. Te agradezco tu tiempo y bueno, pues si te gustó este video, por favor dale like y compártelo. Esa es la manera como más ayudas no nada más me ayudas a mí, sino ayudas a todas las personas que están allá afuera tratando de escuchar algo semejante, tratar de entender lo que está pasando. Tú mismo puedes hacer ese telar, tú mismo puedes ver qué está pasando en tu familia, tú mismo lo puedes ir deshebrando. Pero bueno, si la ayuda terapéutica te es indispensable, cuentas conmigo. Muchísimas gracias y entonces nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Chao.